La bienvenida para quienes se integran a la sintonía a esta hora y porque esperamos en el Señor que conforme a la invitación que les hemos hecho, estén ahí muy atentos a lo que vamos a compartir este tiempo de conversar. Aquí en Armonía, junto al pastor Héctor Salcedo, quien es economista, ¿ya? Es economista con una especialidad en macroeconomía aplicada y que de hecho también dentro de su preparación estuvo el estudiar también acá en nuestro país por cerca de 3 años. Y el viernes pasado comenzamos precisamente a compartir con él acerca de la administración de las finanzas y quedamos ahí muy atentos para continuar durante este mes. Y hoy, en forma muy particular, hablando de la administración de las finanzas en el matrimonio. Pastor Boris, vamos a dar la bienvenida entonces al pastor Salcedo. Pastor Héctor, Dios le bendiga. Un placer tenerle nuevamente en nuestro Ministerio de Armonía para adentrarnos en estos temas que son muy interesantes, que los hermanos están ahí muy atentos también. Así que Dios le bendiga. Bienvenido. Buenos días, bendiciones para ustedes también y qué bueno estar de nuevo aquí. Bueno, la semana pasada comenzamos este espacio que es tan valioso. Fuimos despejando algunas dudas acerca, por ejemplo, de la importancia de la administración en la Biblia, decir que también es algo espiritual, ¿no? Que de repente se ve como, no hablemos de eso, hablemos de cosas espirituales, la oración, la escritura, pero como que las finanzas y el dinero fueran algo inadecuado, y despejamos aquella duda. Hablamos acerca de la importancia de la sabia administración al interior de la familia, y usted nos compartía la importancia de que la administración en el matrimonio pudiese ser en conjunto. Y esto queremos profundizar esta temática. ¿Y había alguna pregunta, hermana María Soledad, al respecto? Sí, especialmente nos preguntaban que quién es el que tiene que administrar en el matrimonio. ¿Cómo se toma esa decisión en el matrimonio de quién administra, pastor? Sí. Bueno, tal y como ustedes dicen, la administración financiera es parte de nuestro discipulado. O sea, un buen discípulo de Jesús, de nuestro Señor, es uno que quiere manejar sus finanzas de tal manera que le traiga gloria al Señor y corresponda con el modelo de administración que Él espera de nosotros. Entonces Jesús habló muchas veces acerca del dinero, del poder del dinero sobre nosotros, de la administración, etcétera. Y la familia es el ámbito por excelencia donde tenemos una gestión financiera y económica de recursos. O sea, la familia prácticamente a nivel mundial se entiende como una comunidad de bienes. O sea, cuando un hombre y una mujer se casan, entran en lo que se conoce legalmente, una comunidad de bienes. Y esa comunidad incluye todos los bienes que ambos tengan, que ambos posean. Sabemos que hay parejas que tienen acuerdos prematrimoniales o Uy. Esperamos retomar el contacto. Tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero esperamos que se subsane y ya podamos tener al pastor Héctor Salcedo, hermana María Soledad. Sí, interesante todo lo que ha comenzado a compartir en esta mañana. Recuerden acerca de la administración de las finanzas en el matrimonio, recordando, y él lo decía también la vez anterior, que cuando dos personas se unen, un hombre y una mujer, ellos son una sola carne. Así es que ha comenzado a compartir. Ahora lo tenemos nuevamente, pastor. Sí, perdonen, no sé qué pasó. Entonces les decía que el concepto de una sola carne es un concepto bastante conocido, poderoso teológicamente hablando. ¿Cómo así que Dios nos ve como una sola carne? O sea, que desde el punto de vista de Dios, dos personas casadas, o sea, un hombre y una mujer casados, se convierten para Él en un ente, en una familia.
Y yo creo que es un reflejo hasta cierto punto de lo que Él es. Dios es un Dios trino, pero es un solo Dios, nos dice la palabra. Entonces el matrimonio somos dos, pero somos uno a la vez. Actuamos o deberíamos actuar como si fuésemos uno, como Dios lo hace, siendo tres personas, actúa como si fuese una persona. Hay una sola iniciativa. Entonces, el matrimonio, siendo una sola carne, eso tiene múltiples implicaciones. En primer lugar, hay una unión física del hombre y de la mujer, donde eventualmente se producen los hijos, la procreación. Hay una unión, digamos, de vivir juntos, de vivir conjuntamente, y también incluye el administrar y el tener las cosas en común. Ahora no somos dos, ya somos uno, y eso implica que los bienes que tenemos son comunes. Entonces, desde mi punto de vista y a la luz de la Biblia, el concepto de una sola carne implica necesariamente que la pareja entiende que debe manejarse económicamente y financieramente como una sola entidad. Esa no es la realidad de mucha gente. Mucha gente vive de manera separada en el ámbito financiero y lamentablemente tienen muchísimos conflictos en sus matrimonios producto de la separación financiera. Yo mismo como pastor he recibido muchísimas parejas en consejería que se manejan de manera separada y hay múltiples conflictos por el manejo precisamente dividido de la parte económica. Y la pregunta que hace la hermana María Soledad de quién debe administrar, bueno, ahí también nos remitimos a la palabra, pero quiero hacer algunas aclaraciones y hacer observaciones. La Biblia habla que el matrimonio es una sola entidad, hay una cabeza que es el hombre y hay una ayuda idónea que es la mujer. Es interesante que Dios usara el concepto de ayuda idónea porque de hecho es la palabra eser en el original hebreo, eser. Dios mismo en el Viejo Testamento se identifica a sí mismo como eser de Israel. O sea que Dios se considera ayuda de Israel. En ese sentido, si Dios se considera eser de Israel, el término ayuda idónea no supone ninguna inferioridad, absolutamente ninguna inferioridad. El hecho de que el hombre sea cabeza y la mujer ayuda idónea o eser, simplemente habla de la complementariedad que hay entre el hombre y la mujer. Obviamente, hay una autoridad delegada en el hombre por cabeza que es, pero no es superioridad por ser hombre. Es sencillamente una delegación de autoridad. Entonces, en ese sentido, el hombre siendo cabeza y la mujer siendo ayuda idónea, debe haber bajo la iniciativa del hombre una puesta de acuerdo con la mujer de cómo vamos a manejar las finanzas. Fíjense que dije, bajo la iniciativa y diligencia del hombre debe haber un acuerdo en cómo vamos como familia a manejar las finanzas. Ella, la mujer, aporta ideas, ella trae inquietudes, ella trae observaciones, ella propone cosas, ella incluso puede, delegada por su esposo, manejar las finanzas. Pero el hombre no debería desentenderse de las finanzas, como muchas veces yo he visto, que como la mujer tiende a ser más ordenada, más disciplinada que la mayoría de los hombres, pues tiende también a quedar con la administración de las finanzas del hogar. Entonces yo entiendo que debe ser un manejo conjunto, diligenciado por el hombre, con la colaboración de la mujer. Ese es, digamos, el modelo que yo entiendo debe funcionar. Ahora, interesante porque lo que usted también está
reflejando en sus palabras es que es sano reconocer los dotes de administración tanto de él como de ella, y si es nítido que la mujer es mejor administradora, poder llegar a un acuerdo en conjunto, en común para el provecho de ambos, porque son una sola carne, por lo tanto es bueno reconocer aquello respecto a la administración. Hay mitos, ¿no? Justamente, o quizás realidades que en algún momento, por algún caso, se dice no, que la mujer es mejor administradora y también que son un peligro con las tarjetas de crédito, y muchas veces se quiere hacer una regla cuando en realidad cada persona puede tener una buena o mala Mira, ahí, Boris, forma de déjame hacer administrar. una salvedad. Es un buen señalamiento el que haces de que ciertamente hay que reconocer los dotes y los talentos de las personas. Fíjate, en una empresa cualquiera, el presidente de la empresa, la cabeza de la empresa, tiene debajo de él, tiene gerentes. Hay gerentes financieros, hay gerentes de tecnología. Él se auxilia de personas que son más capaces que él en diferentes ámbitos, pero el responsable último es él de que las cosas se hagan. De la misma manera, el hombre puede delegar la responsabilidad, puede delegar la tarea de administrar financieramente el hogar, pero no delega la responsabilidad, porque él es la cabeza. Entonces él sencillamente tiene que, si su esposa es mejor que él en la administración, yo creo que él sería una buena cabeza si él delega la administración en su mujer. Porque ahora, si su mujer no es mejor que él haría un mal trabajo como cabeza delegando en ella la gestión financiera. Entonces todo depende. Hay hogares donde eso puede funcionar, hay hogares donde puede no funcionar. Eso depende. Sí, estaba recordando algunos testimonios que me ha tocado ver, mujeres, por ejemplo, que ya mayores, toda su vida dependieron de su esposo, en todos los aspectos. Por ejemplo, mujeres que no sabían qué deudas tenía en el matrimonio, financieros, qué compromisos tenían, nunca fueron a pagar algo al banco, no sabían hacer trámites, no sabían cuánto ni siquiera ganaba su esposo. Es decir, estamos hablando de un extremo de quizá de conductas machistas que tampoco son lo bíblico, lo recomendable. Y después cuando quedan viudas, quedaban como sin saber qué hacer. Son casos extremos, pero que quizás en nuestra cultura latinoamericana todavía se pueden dar. Totalmente. Yo también he sido testigo de esa disfuncionalidad. Es absolutamente disfuncional. Y fíjate que hablé de una administración conjunta, diligenciada por el hombre, pero con la colaboración absoluta de la mujer. Nosotros somos seres humanos mortales. Yo puedo faltar. Y yo sería una mala cabeza de mi hogar si yo falto y mi esposa se queda totalmente ignorante o es ignorante del manejo financiero del hogar o de la familia. Entonces yo creo que ella tiene que estar ahí, atenta al presupuesto, a los gastos, a las inversiones que se tienen, los ahorros que se tienen, cómo se toman las decisiones. Ella debe aportar con sus dones y talentos y sabiduría a ese procesamiento de decisiones. O sea, ella es parte integral, ella es ayuda idónea del hombre, es un complemento para que el hombre sea o pueda glorificar a Dios de una mejor manera. Entonces sería un error como cabeza excluir a la mujer. El concepto de cabeza no implica que el hombre gobierna la casa en todos los aspectos, sino que el hombre gestiona el buen desempeño del hogar. Y ese buen desempeño del hogar incluye de manera indispensable la participación de la mujer en todos los temas. Ahora, usted decía, pastor, que esto puede funcionar o no dependiendo de los hogares y dependiendo también de que si ambos, ¿verdad?, son conocedores de la palabra, ambos son creyentes.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no está dado esto, que el matrimonio sea mixto, como se le llama, en que uno de ellos es creyente? ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es la decisión? En este caso, si ella es creyente, el esposo no, ¿cómo hace para poder alcanzar, a lo mejor no lo perfecto, o por lo menos lo que alcanzar a que estén de acuerdo ambos en esto de las finanzas, considerando además que es la mujer, cuando no trabaja fuera de su hogar, es la que lleva el manejo, ve lo que falta, ve qué cositas se pueden cambiar, qué sé yo, tantas minuciedades de las cuales el hombre muchas veces no tiene tampoco conocimiento. Pero viendo esta dualidad que se da, pastor, por el hecho de que no son ambos creyentes. Sí, y que es algo muy común, más común de lo que uno quisiera. La palabra habla en la primera carta de Pedro que la mujer debe someterse a su marido de una manera casta, respetuosa, para que aquellos maridos que no son respetuosos a la palabra puedan, sin palabras, ser ganados para el Señor, por así decirlo. Es difícil convivir en una casa, en una familia, donde hay uno que piensa de una manera y otro que piensa de otra forma. Cuando vamos a la palabra, a la escritura, y decimos, bueno, ¿qué dice la escritura para esos casos? La Biblia dice, mujer, trata de ganarte a tu marido. No le dice, emancípate, salte de ahí, olvida a ese hombre, o ignóralo en tus decisiones, o no lo consideres. No, lo que dice es, gánatelo. Entonces, la mujer en esos casos, por voluntad de Dios y orquestación de Dios, está en una situación donde va a tener que ejercitar su fe y su confianza en Dios. A ella no le va a hacer sentido muchas veces este llamado al sometimiento. No le va a hacer sentido, porque ella no se siente inspirada, ni se siente motivada, ni estimulada a someterse a un hombre que no es obediente a Dios, ni ama a Dios. Pero la Biblia le dice, sométete. Claro, estoy hablando en un escenario donde no hay un abuso, donde no hay un peligro para la mujer o para los hijos de convivir con ese esposo no creyente. Porque si hay un abuso, un peligro físico o psicológico de vivir con esa persona, habría que hablar en otros términos. Pero si es un hombre sencillamente que no es cristiano, pero es un hombre respetuoso, es un hombre que juega su rol también hasta cierto punto, ella debe someterse a él de manera respetuosa, buscando de él este acuerdo que ella aspira y quiere. Entonces, yo le sugeriría a esa mujer orar intensamente por su marido, por su matrimonio. Esta práctica de orar por cosas específicas así que tienen que ver con el corazón de la gente, la vemos incluso en el libro de Daniel. Hace unos días yo estudiaba el libro de Daniel y en el capítulo 1 se nos dice algo, creo que es el versículo 6 o 7, donde Daniel fue llevado a Babilonia como cautivo y fue encargado, se le puso arriba a un individuo que se llamaba Aspenaz. Se nos dice entonces que Aspenaz, Dios hizo que Aspenaz le tuviera respeto y consideración a Daniel. Dios hizo que Aspenaz le tuviera respeto y consideración a Daniel. De la misma manera. Se nos cayó la señal por un momento, esperamos que sea breve la interrupción para que podamos tener nuevamente al pastor Héctor Salcedo. Sí, él estaba hablando de Daniel capítulo 1 y en el versículo 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y a ver entonces, ¿dónde estaba la palabra acá?
y puso Daniel en gracia, eso el versículo 9, sí. Ahí estaba la... Ya está. Bueno, estamos aquí. Sí, ahora sí, pastor. Sí, estábamos con las penas, Sí, con con las Daniel, penas. como el Señor puso Sí. gracia sobre la vida de Daniel. Ahí lo buscó María Soledad, exactamente. Sí, le estaba leyendo Dios acá. puso gracia. Lo leyó ahí. Lea, Sí. por favor, el versículo ese que hice referencia. Sí, dice ¿no? que el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, ese es, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Ya? Y entre estos, dice, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, y luego viene cuando Daniel propuso en su corazón, dice, ¿no? De no contaminarse con aquella comida y bebida. Sí, yo estoy buscando el versículo donde dice que a Dios puso en Aspenaz gracia para Daniel. Déjeme decirle. A ver. Lo puedo buscar en un minutito, pero está ahí el hecho de que Dios puso en estos hombres una gracia especial para Daniel y sus amigos. Entonces, aquí está, que se compare. Aquí, el verso 9. Verso 9, correcto. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Ese es el texto que quiero. Ay, el 9. Ese aspecto de cómo Dios cambia el corazón de gente en nuestro favor. De hecho, el Proverbio 16:7 dice que cuando los caminos del hombre placen a Dios, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Sí. Entonces, imaginemos eso, apliquemos eso al contexto de una familia. Si una mujer está queriendo agradar a Dios en su relación de matrimonio con un esposo no creyente, ¿no hará Dios también una obra en el corazón de ese hombre para hacer que ese matrimonio funcione? Claro que no es inmediato a veces, porque Dios tiene propósito en estas cosas y a veces se dilata, digamos, en ver los resultados, pero el ejercicio de la fe hace que ese hombre pueda cambiar para bien y para beneficio de su relación. Entonces, la pregunta suya, María Soledad, de, bueno, ¿qué hace una mujer cuando no tiene, en su caso, un hombre creyente? Ella obedece a Dios y se somete a su esposo y lo respeta, incluso cuando ella cuestiona alguna decisión del esposo, que lo puede hacer válidamente, lo hace de una manera respetuosa, que no se siente que es una descalificación, sino un cuestionamiento válido y legítimo de alguna decisión. Entonces, a veces llevamos los cuestionamientos a un plano muy personal y descalificamos al otro. Por ejemplo, imaginemos que una mujer tiene un parecer distinto en una decisión financiera y le dice a su esposo, amor, Juan, yo estuve pensando en lo que me mencionaste y yo quisiera que tú consideraras esta otra alternativa, pudiera funcionar también. ¿Qué tú crees? Eso es un cuestionamiento, pero no, muchas veces es de la manera siguiente: Juan, yo pensé en lo que tú vas a hacer y a mí me parece absolutamente irracional lo que tú estás pensando. Yo no sé, siempre sucede que tú traes estas decisiones irresponsables y yo me siento... Es el mismo cuestionamiento, pero son dos formas totalmente distintas. Uno desafía, el otro promueve la unidad. Entonces yo creo que necesitamos crecer mucho. Los hombres crecer en liderazgo y la mujer crecer en sometimiento piadoso.
Bueno, justamente este tema de finanzas, ya sea el imponer, tanto como varón, vamos a hacer esto, y no le deja espacio para dar otra idea o no llegar a un consenso. No solamente el tema de infidelidades trae desgracias a la familia, sino también el tema financiero es una de las áreas que también trae división y hasta separación y divorcios. ¿Le ha tocado ver también esos casos, que ese es un tema gravitante? Sí, claro. De hecho, me ha tocado y he leído también estudios donde un porcentaje, no recuerdo el porcentaje exacto ahora mismo, pero un porcentaje significativo de las separaciones de parejas, de divorcios, obedecen a los temas de desacuerdos financieros y problemas en el manejo de las finanzas, que pueden ir desde una separación completa del ámbito financiero, donde el hombre maneja sus finanzas de una manera, la mujer de otra, y no hay confianza, porque si yo no le confío a mi esposa el ámbito financiero, ella siente que yo no le confío en otros aspectos tampoco. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay muchas mujeres que no toleran y no soportan, no pueden convivir con un hombre que es financieramente irresponsable. Y es entendible que si el hombre no se comporta o no muestra fidelidad y disciplina en el ámbito de la provisión económica, que la mujer se desespere y se llene de inseguridad y diga, no, yo no puedo estar aquí. Entonces, efectivamente, el tema financiero es un motivo frecuente de los divorcios. Ahora, por otra parte, así como se mencionaban estos casos, hoy día que hombres y mujeres están en el campo laboral, ya sea con profesiones, oficios, mujeres que tienen también sus emprendimientos, sus puestos, muchas veces por sus carreras universitarias han llegado a altos niveles de su carrera. Se da que la mujer puede ganar más que el esposo. Y eso muchas veces trae como inseguridades y trae también resquemores. ¿Qué consejos se da en estos casos? Sí, eso también lo he visto. Primero hay que hablarle a la mujer, bueno, a ambos. En primer lugar, se entiende de alguna manera, el hombre así lo entiende y también la mujer hasta cierto punto, que la autoridad depende de quién traiga más dinero a la casa. Cuando el hombre gana más o es el único que gana, él entiende que su autoridad se basa, reside en que él es que trae dinero a la casa. Y no es así. Y entonces eso mismo se invierte cuando es la mujer, que está pasando cada vez más frecuente, que es la mujer la que gana más. Ella también tiene un entendimiento que ese hecho le otorga un mayor derecho que ella no tenía antes. Y ella dice, quizás ahora puedo hablar, ahora tengo autoridad y tengo el fundamento porque yo estoy trayendo también o proveyendo también, igual que él o más que él. Entonces, lo primero es corregir esa concepción de que la familia y la autoridad de las decisiones no depende de quién traiga más dinero a la casa, depende del orden establecido por Dios en su palabra. Y qué hermoso sería que una pareja pueda trabajar armónicamente a pesar de que él trae más dinero o ella trae más dinero. El hombre no puede imponer su decisión porque trae más dinero, ni la mujer tampoco. Es una cuestión que no depende del dinero. La autoridad reside en la verdad, en quien tiene el criterio bíblico válido para una decisión. Entonces, puede ser la mujer o puede ser el hombre en un momento dado. Entonces, todo depende de eso. Ahora bien, ciertamente la Biblia nos muestra que el hombre ha sido llamado cabeza del hogar. Con cabeza no quiero decir que tiene más derechos, no, tiene más responsabilidad en el sentido de la conducción del hogar. Y la mujer trabaja de manera coordinada con su esposo
y que el esposo invita a la mujer a acompañarlo en esa tarea de guiar y dirigir el hogar. Entonces, la verdad que este concepto de que el dinero otorga a poder a quien más contribuye al hogar, no debiera ser. Claro. Está muy interesante la charla. Esperamos que se solucionen estos problemas técnicos para seguir con esta conversación de administración, finanzas al interior del hogar, de la familia, situaciones que se dan en la práctica y que quizás alguna de estas respuestas o preguntas y esta conversación identifica a más de alguno, hermana María Soledad. Sin duda que sí, pastor. Y bueno, aquí también dice, está escribiendo Carolina de Los Ángeles, dice, somos ayuda idónea, pero el hombre no cree que Dios nos dio habilidades de ese tipo. Debemos entender también que somos uno, por lo tanto, claramente debemos tomar juntos las decisiones. Ahí ya estamos de vuelta con el pastor. Bueno, el que somos uno delante de Dios, estamos de acuerdo, debemos funcionar como una unidad, pero el hecho de que seamos uno no quiere decir que todas las decisiones deben ser consensuadas, no necesariamente. Hay una cabeza, una autoridad, en un barco no pueden haber dos capitanes, pero bueno, eso es un refrán popular, pero me voy más allá, me voy a la parte más teológica. En la Trinidad de Dios, Dios, que son tres personas y un solo Dios, se nos indica que el Padre es la cabeza de la Trinidad. El Hijo vino a la tierra sometido al Padre, a hacer la voluntad del Padre, a obedecer al Padre. Él habló lo que escuchó del Padre. Entonces, vemos que aún Dios, siendo trino, funciona con un orden y con una cabeza. Y Dios entonces en su creación, cuando manifiesta su naturaleza en la pareja, nos dice, sí, somos uno, pero el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y de hecho el Padre es cabeza de Cristo, en el mismo pasaje está. Entonces, ciertamente, deberíamos funcionar de manera armónica y unísona. Pero ¿qué pasa cuando no hay un acuerdo? ¿Quién decide? ¿Quién tiene la última palabra? Si vamos a tomar una decisión con un hijo, una disciplina con un hijo, y hay un desacuerdo con cómo proceder, la mujer dice que el hijo debe ser disciplinado y el hombre dice que el hijo no puede ser o no debe ser disciplinado. ¿Qué hacemos? ¿Quién decide? ¿Se fractura la relación? Dios dice, la forma de Dios solucionar es, mujer, sométete a tu marido, sigue su consejo, sigue su criterio, que puede estar errado, lamentablemente, pero tiene que, si no, van a haber muchos tranques en la vida. Vamos a tener muchos tranques, situaciones irresolutas, donde no hay un acuerdo, porque cada cabeza piensa de manera diferente. Entonces, somos uno y deberíamos funcionar siempre armónicamente, pero cuando no ocurre eso, ¿quién decide? Bíblicamente yo entiendo que debería preceder o anteponerse la decisión del hombre. Ahora bien, hombres, seamos sabios también, porque a veces queremos gobernar la casa como que somos los únicos que tenemos que decidir o somos los únicos que podemos decir algo. Y eso no es sabio. La mujer tiene habilidades incluso relacionales, sociales, emocionales, a veces superiores a las nuestras, muchas veces superiores a las nuestras. Escuchemos, veamos una cabeza que usa la ayuda idónea que Dios nos puso al lado, que la usa sabiamente, que le da su lugar, que entiende que ella tiene algo que aportar. Por eso Dios la llamó ayuda idónea. ¿Para qué? Para que el hombre pueda hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Eso significa, el hecho de que la mujer sea ayuda idónea, significa que nosotros no podemos solos. No podemos solos.
Entonces tenemos que ser sabios en ese sentido. Sí, y de seguro en algún momento nos han dicho la esposa a los esposos, te lo dije. Es que esa Por es la lo mejor tanto, parte. en el te lo dije, si es reiterada esa frase, es porque tenemos que realmente prestar atención a las habilidades que acaba de mencionar, Pastor. Sí. Ahora, respecto al tema de finanzas en tiempo de crisis, encontramos algunos principios bíblicos, ¿no es cierto? Allá el profeta Elías con la viuda de Sarepta, de darle primeramente al profeta y después a ella y a su hijo. Y uno en lo humano diría, pero ¿cómo le va a dar primero al profeta? Primero, pero él representaba a Dios, es decir, siempre se le tiene que entregar a Dios lo primero y lo mejor. Y el Señor se preocupó de multiplicar la harina, el aceite. Y hemos escuchado testimonios, quizás algunos de ustedes, ¿no es cierto?, como milagrosamente, sobrenaturalmente, de repente el gas ha durado más de lo que debería durar, que ciertas cosas de repente como el Señor provee, como el Señor multiplica, como el Señor trae de fuera personas que no tenían idea y llegan con una bolsa de alimentos. Dios hace esas cosas, pero también hay un milagro que quizás no es sobrenatural, sino que es natural, una sana administración en tiempos de crisis. Quizás esperamos milagros, pero quizás Dios también quiere que nosotros seamos parte de una sabia administración en tiempos de crisis. Léase, ahora en tiempos de pandemia, se perdió el trabajo, bajaron el sueldo, en ese momento de crisis se tienen que ajustar a la realidad y no seguir viviendo como antes respecto a compras o cosas superfluas. Me imagino, ¿qué consejo nos da, Pastor? Bueno, el tiempo de crisis estresa las finanzas del hogar y llega el momento entonces de la familia que incluso nunca tuvo orden, poner orden, y la familia que tuvo orden, poner más orden en la casa, poner más orden en su manejo financiero. Es el momento de sentarnos con nuestras parejas y con nuestros hijos, dependiendo de sus edades, y hablarles de la situación económica, hablarles de la estrechez, hablarles de la escasez, hablarles de la necesidad de hacer un presupuesto y obedecer ese presupuesto. Conozco muchas familias que hacen un presupuesto pero no lo obedecen. Entonces llegó el momento de tomar decisiones a veces difíciles, de dejar de hacer cosas que disfrutamos, que queremos, para privilegiar la necesidad y lo que es absolutamente indispensable. Y en esto hay un trabajo interno de carácter que a veces hay que hacer, porque a veces tenemos que cambiar de vivienda. Tenemos que, si rentábamos una vivienda, tenemos que irnos quizás a una más pequeña. Quizás si comprábamos un cierto tipo de ropa, quizás tenemos que comprar otro tipo o no comprar ropa en lo absoluto. Quizás este año y el próximo año no tocan vacaciones, por lo menos fuera de la ciudad o fuera del país. Quizás lo que nos toca es no comer tanto fuera y comer más en el hogar. O quizás comer en el hogar y no comer filete de res, sino comer carne de pollo o de pescado, en el caso de ustedes, de los chilenos, que tienen el pescado barato, ¿no? Y todo eso, esos ajustes de vida implica una muerte al yo. Esto tiene un componente espiritual. Sí. Es una muerte al yo porque hay deseos, hay apetitos, hay gustos que no nos podríamos dar. En un sentido. Hay otro tipo de muerte al yo, y es que el descender en nuestro nivel de vida aplasta nuestro orgullo, nos hace ser más humildes, obviamente, y quizás proyectar que no nos está yendo tan bien es un desafío a nuestra ganancia. Entonces, eso va a pasar. Este tema de este ajuste económico de pandemia, honestamente, yo no quisiera que estas cosas pasaran, pero para el cristiano todo obra para bien. Y esto forma el carácter y pule la personalidad del cristiano, la pule, la hace más enfocada en las cosas del cielo y menos enfocada en las cosas de la tierra, más confiado en el Dios proveedor y menos confiado en lo que este mundo provee. Entonces, esto Dios no lo desperdicia, o sea que es el momento de ajustar, Boris, como tú dices, de disciplinarnos, de acordar. Es un momento incluso donde la familia crece porque conversa. Quizás antes no conversábamos, ahora tenemos que conversar.
Ahora tenemos que sentarnos con los hijos a explicarles por qué sí y por qué no. Antes quizás era así, no hay problema, compren esto, compren aquello, pero ahora tenemos que ajustarnos y hay una dinámica que se da, puede ser provechosa para el alma. Así es, pastor, sí, y bueno, tomar conciencia también de que son temas que hay que compartir también a nivel de enseñanza. Y tal como usted decía, esto tiene que ver con morir. Lo que pasa en el matrimonio tiene que ver mucho con eso también, ¿no? De morir para que se lleve bien, haya comunión, pues como Dios quiere que sea. Claro. Tengo un testimonio aquí para compartir. Dice, muy buenos días y gracias al Señor por todos estos programas que nos enseñan y permiten compartir ideas y formas de ser mejores administradores de lo que el Señor nos da. Por años, dice, fui el administrador y proveedor, sin salir adelante, en el sentido de progresar económicamente, siempre con poca visión de crecimiento. Yo con una carrera, término medio estable en cuanto a sueldo, pero al cambiar de ambiente, lugar de vivir y de administradora, ella, nuestra vida dio un vuelco rotundo, dice. Yo me siento muy contento con ello, porque ambos nos complementamos. Mis amigos, entre chistes y bromas, me molestan por ser quien entrega todo el dinero para que ella lo administre. Yo no me quedo con casi nada, porque soy un muy mal administrador. Se me va por entre las manos. Y ella pareciera que multiplica las finanzas y bueno, el Señor sabemos que es quien bendice lo que nos entrega. Ella me enseñó a organizarme y es muy, muy trabajadora. Entre paréntesis, Dios me entregó una gran compañera. Todo lo que hacemos lo hacemos agradeciendo a Dios sin buscar fortuna, solo saliendo adelante día a día gracias al Señor. Qué hermoso. Lindo. Qué hermoso testimonio. Sí, sí, hermosísimo. Y sobre todo que, fíjate que es un hombre que delegó en función de quién era más capaz. Pero él sigue pendiente. Sigue atento, porque sigue siendo la autoridad de la casa, pero él entiende que su mujer es más capaz y eso es bueno. Eso lo aplaudo. Sí, sí. Ahora, ¿son estos temas de conversación, pastor, como para considerarlos antes del matrimonio? Sí, completamente. Yo creo que, de hecho, en nuestra iglesia, nosotros, antes de que las parejas se casen, le damos lo que le llamamos consejería prematrimonial. Uh-huh. De hecho, a muchas parejas que ya están casadas, ese mismo material se lo damos postmatrimonial, pero lo ideal es que lo tomen de manera prematrimonial. Y uno de los componentes de ese material es hablar del manejo financiero. Porque una vez más, la iglesia ha sido permeada por la forma del mundo, en que el mundo se conduce, se maneja. Y lo más común es que las parejas hoy en día manejan sus finanzas separadas. O sea, hasta cierto punto, ellos llegan a un acuerdo de que yo voy a cubrir la mensualidad de la casa, el colegio de los hijos y otro gasto. Y la mujer dice, yo cubro tales y tales gastos. Normalmente hay una división de gastos, pero los ingresos le pertenecen a cada quien, a cada quien que lo genera. Entonces eso es muy común. Desde mi punto de vista, es más común encontrar eso que encontrar una administración totalmente conjunta en el mundo. Entonces, en la iglesia eso ha permeado mucho. Y yo veo muchas parejas, incluso a veces con 10, 12 años en la fe cristiana, que todavía se manejaban de manera independiente en sus finanzas. Entonces, yo entiendo que es vital que la pareja tenga una conversación previa a su matrimonio con respecto a cómo se van a manejar financieramente, cuáles son sus prioridades, cuáles son los criterios de manejo financiero de uno y de otro, y que puedan limar antes de llegar a la relación matrimonial esos criterios y llegar lo más unido posibles. Hay un tema que quizás por el tiempo ahora no nos va a dar para profundizar, pero que está implícito. Estamos hablando de matrimonios cristianos que están participando de la administración y buscando la mejor forma de hacerlo. El apartar ofrendas y diezmos para el Señor en el entendido que en madurez y en amor al Señor lo hacen.
y algunas veces personas que tienen un sueldo regular abajo, les es más fácil diezmar que cuando tienen un sueldo muy alto, de repente se dan cuenta que la cifra del diezmo también creció y como que les complica y cuando en realidad es el mismo porcentaje. Ujú. Seguramente vamos a conversar este tema de diezmos y ofrendas en el matrimonio, quizás en otra sesión, pero respecto a eso, que de repente pareciera que pareciera más cuando es un porcentaje, es lo mismo. Sí, claro, claro. Bueno, yo entiendo que la pareja, dentro de su acuerdo de manejo financiero, debe también acordar cuánto va a aportar a la obra de Dios. Hay diferencias en algunas iglesias de si el diezmo es algo válido para el Nuevo Testamento o no. Yo entiendo que no, aunque no es un mandato, es una buena práctica, debería ser una práctica del cristiano, tener una cantidad fija que comience con el 10% para la obra de Dios, porque si nosotros, los hijos de Dios, no contribuimos y financiamos la obra de Dios, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer organizaciones sin fines de lucro internacionales, lo van a hacer ofrendas ocasionales de aquellos que se sienten movidos cuando la iglesia tiene gastos regulares. Entonces la iglesia necesita una fidelidad de parte de su membresía como una forma de sostener la obra, que incluye el pago de facilidades, el pago de los siervos que sirven, el pago de los misioneros y la obra de Dios en todo el sentido, las obras de benevolencia y misericordia que las iglesias hacen. Entonces, ahí yo, por ejemplo, en mi caso, mi esposa y yo estamos claros y de acuerdo en cuál va a ser nuestro aporte a la obra de Dios. Y no tenemos que hablar de eso. No importa lo que uno gane y genere. Yo tengo ingresos que no dependen de la iglesia, en mi caso. Entonces eso me obliga también, me siento moralmente, espiritualmente obligado a aportar a la obra con esos otros ingresos. Y por eso lo digo. Y mi esposa y yo no tenemos ningún cuestionamiento en cuanto a que el apoyo de la obra de Dios tiene que ser fiel y regular como una forma de contribuir con las riquezas en el cielo. Al final, lo que aquí hacemos y aquí acumulamos, aquí se queda, pero lo que damos a la obra de Dios, pues dice la palabra que es como acumular tesoros en los cielos. Así que ojalá eso nos estimule, porque muchas veces la falta de estímulo para darle a la obra de Dios es porque no entendemos las bendiciones y el efecto que eso tiene en nosotros. El primer efecto es que nos desapega del dinero, que es un ente peligroso. Ese es el primer efecto, nos desapega. Primero. Segundo, obviamente estamos financiando, contribuyendo con la obra de Dios, que es para el bien de muchas almas, aquí. Y tercero, dice la palabra que lo que damos aquí, Dios nos lo devuelve en el cielo. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad, daríamos con más estímulo y con más felicidad y gozo. Dios al final bendice al dador alegre. Así Amén. Así es. Ojalá sea esta la mentalidad que tengamos. Así sea, pastor. Sí, pues Dios ama al dador alegre. Y con alegría tenemos que hacer todas las cosas, pues, más cuando son para Amén. el Señor. Bueno, ha llegado ya el tiempo, se nos pasó muy rapidito todos estos minutos, pero agradecemos al Señor, pastor, por tenerlo una vez más y esperamos en Él el próximo viernes encontrarnos. Como decía el pastor, sin duda va a ser un tema a compartir también, porque de pronto, yo lo he escuchado o más de alguien dice, ¿no? Es que estoy ganando tan poquito, entonces no alcanzo. Tengo que pagar mis cuentas y después como que dejamos para dar al Señor. Bueno, falta de enseñanza sin ninguna duda. Por lo tanto, estos temas son muy, muy interesantes de conversarlos, pastor. Seguiremos hablando, hermanos. Un gusto haber estado con ustedes y con su audiencia. Un abrazo, Dios les bendiga, saludos a su familia y congregación. Bye, bye. Sí, hasta la próxima, Igualmente. pastor. Chaito.